Bien, estamos diciendo que el Evangelio tiene que ver con las buenas nuevas de Dios para nosotros a través de la fe de Jesucristo. Jesucristo no solo murió en nuestro lugar, pagó por nuestras deudas, por nuestros pecados, obtuvo por nosotros eterna redención, para que no solo vivamos el perdón de nuestros pecados, disfrutemos del perdón de nuestros pecados, sino que también tengamos la garantía de la vida eterna. Pero el Evangelio tiene que ver con lo mejor de Dios, con las buenas nuevas, con todas las promesas y bendiciones, con la autoridad del nombre de Jesús, con que Dios nos hizo nacer de nuevo en Cristo, con que nos dio la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia, no solo para reinar en vida, sabiendo que somos ahora la justicia de Dios en Cristo, sino también para predicar estas buenas nuevas a otros y que conozcan la verdad y que tengan la oportunidad de creer en Jesús, de venir a Jesús. Pero el diablo se ha enfocado en desacreditar el Evangelio a través de engaños y mentiras, porque no hay otra, no lo puede hacer de otra manera. Cristo Jesús lo venció en el Calvario, dice la Escritura, avergonzando a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Los avergonzó públicamente. Así es que el diablo no tiene ninguna autoridad, y es importante que podamos entender que, permíteme un segundito, silenciar. Es importante que podamos entender que estoy aquí acomodando algo, permítanme. Ups. Bueno. Es importante que podamos entender que el diablo va a utilizar confusión, el diablo va a utilizar mentiras, engaños, para tratar de desacreditar el Evangelio a través de desacreditar a la persona divina de Jesús, haciendo entender que, o queriendo hacer entender a través de engaños, mentiras, inclusive usando la Biblia, claro, no directamente él, pero a través de personas, tergiversando y mal utilizando la palabra para decir que Jesús no es Dios. Porque si él desacredita la divinidad de Jesús y las personas lo creen y los creyentes lo creen, entonces vana sería nuestra fe. Entonces apostataríamos de la fe. Entonces entraríamos en confusión, en desilusión, en desánimo. Nos perderíamos. Pero gracias al Señor que como hombres, como personas, no podemos defender la divinidad de Jesús. Por eso Dios nos dio su Espíritu y nos dio su palabra, para que podamos permanecer, porque solo la revelación del Espíritu en nuestras vidas nos garantiza que podamos defender la fe. Amén. Entonces, dice la Escritura en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, dice: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero dice, no están descritas en este libro, pero estas se han escrito en el Evangelio de Juan. Es algo extraordinario, porque aquí se revelan milagros que el Señor Jesucristo hizo que no están revelados en los otros evangelios. Y dice, pero estas cosas en Juan dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Rápidamente les voy a leer lo que dice el versículo 25 de Juan 21. El siguiente capítulo dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice el apóstol Juan, que ni aún en el mundo hubiera suficientes libros para poder escribirlas. Amén. Muy bien. Ahora, quiero que nos enfoquemos en Juan, pero en el capítulo 1. Y vamos a ver si tenemos la oportunidad de poder platicar un poquito de esto ampliamente. Si no, lo seguiremos haciendo en los días por venir. Pero Juan capítulo 1
Es muy conocido por todos porque dice la Escritura, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el principio existía la palabra. Déjenme pongo la versión Reina Valera, que es la más común. Reina Valera actualizada. Voy a poner aquí. Reina Valera revisada y actualizada. Bueno, es 95. Muy bien. Entonces, dice, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Y qué podemos entender aquí? Hay cosas extraordinarias y cada vez que nosotros podamos leer estos versículos, seguramente siempre vamos a poder apropiarnos de una bendición o una claridad mayor y mayor y mayor. Pero fíjense cómo dice, en el principio. Si yo escucho esta expresión de Juan capítulo 1, ¿a qué me hace memoria? Juan capítulo 1 me lleva a pensar en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hablamos de que en esta expresión está el nombre de Jesús. No lo vamos a explicar ahorita, después lo hacemos. Pero en el hebreo, esta expresión revela el nombre de Jesús. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Bueno, aquí el apóstol Juan, haciendo memoria, recuerden que Juan era un hombre judío y estaba escribiendo, particularmente su audiencia eran judíos. Recuerden que el que fue llamado para predicar a los no judíos o a los gentiles es el apóstol Pablo. Pero así como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos, Jacobo, Santiago es Jacobo, y ¿quién más? Están Judas, pero no el Iscariote. Judas, los libros que están, las cartas que están escritas en el Nuevo Testamento, el público de ellos eran los judíos cristianos. Y Juan utiliza esta expresión en el versículo 1 haciendo alusión al Génesis, porque en el Génesis se encuentra Jesús. Así es que Juan empieza su carta haciendo un señalamiento de la preexistencia de Cristo. Dice, en el principio, antes de que sucedieran todas las cosas, dice, era la palabra. El original griego, la palabra tiene que ver con, es en el griego logos, y logos tiene un significado muy amplio, pero entre uno de sus significados, que es la palabra, el compendio completo de la palabra, tiene que ver con el preconocimiento. Por ejemplo, yo escuché a una persona hablar acerca de una cosa física. Por ejemplo, alguien quiere hacer una silla y tiene un preconocimiento porque concibe primero cómo quiere diseñar la silla antes de que exista y después la crea. Entonces hay un preconocimiento. La palabra logos tiene que ver en algunas de sus definiciones con ello, pero lo más interesante es que la palabra logos también significa expresión divina. Así es que el logos es los pensamientos que preexisten de Dios, es la expresión divina. La expresión divina, ese es el logos. Técnicamente hablando, el logos es toda la Biblia, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Si nosotros estudiamos la Biblia, vamos a estudiar el logos, y cuando Dios nos habla por la revelación de su Espíritu Santo, esa parte del logos se convierte en algo que los griegos le llamaban, o que en el original griego se llama rema, que es una palabra que es revelada al corazón, dentro del mismo logos. Así es que el logos es la expresión divina, es la palabra.
Y dice la Escritura, en el principio era la palabra, y el verbo era, yo no entiendo mucho de esto, pero escuché a dos personas, hay que investigarlo como quiera, si es importante verificarlo, pero la palabra, el verbo en el griego era, es un griego imperfecto continuo. Es decir, que si queremos entenderlo correctamente en español, diríamos así: en el principio era y es la palabra. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era y es Dios. Y en el contexto bíblico podemos entender que así es, porque dice la Escritura que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios nunca dejará de ser. Lo vimos en Apocalipsis, como el Señor Jesucristo es el primero y el último, el que fue, el que es y ha de venir. Muy bien, así es que dice entonces, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Así es que una de las cosas importantes que podemos aprender en la revelación del Evangelio de Juan, es que para entender la divinidad de Jesús, necesitamos entender que Jesús es eterno. Decíamos que hay 5 cualidades importantes en la deidad: omnipresencia, omnipotencia. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, es eterno y nunca cambia. Pero aquí Juan nos revela que Jesús es eterno. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Jesús es la palabra. Ahora, la Biblia también dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, entonces, ¿la palabra de Dios es la Biblia o Jesús es la palabra de Dios, o cómo está eso? Hay quien lo define así, que la Biblia es la revelación de Dios escrita para el hombre, y Jesús es la revelación de Dios personificada, hecha persona. Una vez más, la Biblia es la revelación de Dios escrita, y Jesús, que es la palabra, es la revelación de Dios hecha persona. Yo lo definiría así: la Biblia es la revelación de Jesucristo escrita. La revelación de Jesucristo siendo Dios escrita. Esa es la Biblia, porque la Biblia se trata de ver a Jesús desde el principio en Génesis hasta el final en Apocalipsis, porque no hay otro camino al cielo, no hay otro camino al Padre, sino a través de Jesús. Así es que Jesús está revelado desde el principio, desde que Dios creó los cielos y la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde que el árbol de la vida estaba presente en medio del huerto del Edén, era la vida misma, que es Jesús, manifestando ahí lo que habría de suceder después. Y vemos en cada una de las historias del Génesis hasta el Apocalipsis, debemos encontrar la revelación del Espíritu Santo a Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, ahora sigue diciendo aquí en Juan capítulo 1, dice: este estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es creador. Juan nos revela que Jesús es eterno, Juan nos revela que Jesús es la palabra, Juan nos revela que Jesús es Dios, porque la palabra era y es Dios. Juan nos revela que Jesús es creador. Colosenses dice que todo fue hecho por medio de Él y para Él. Hebreos capítulo 1 nos dice que Jesús es la misma expresión, la misma imagen de Dios, la misma expresión perfecta de Dios, que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y dice, sigue diciendo: en Él estaba la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandecía en las tinieblas, y las tinieblas no le dominan.
Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan, y aquí no está hablando de Juan el apóstol, sino de Juan el Bautista. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, Juan no era la luz, sino un testigo de la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién está hablando? No habla de la luz, pero habla de Jesús. Jesús es, dice la Escritura, déjenme le vuelvo a leer, dice la Escritura que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Dice, sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, en Jesús, y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, ¿sí? Entonces está hablando de Jesús. Ahora, si queremos hacer o aprender de lo que es la luz, hay algo muy interesante, porque la luz viene de la creación. Y la luz en sí, cuando es pasada, por ejemplo, en un laboratorio por un prisma, por un vidrio especial, un rayo de luz pasado a través de un prisma manifiesta 3 colores primarios. Aunque hay quien dice que manifiesta los 7 colores del arco iris, pero manifiesta 3 colores primarios. Y hay quienes utilizan esta expresión para hablar de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a seguir adelante. Dice, en el mundo estaba, el mundo fue hecho por medio de Él. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Quién estaba en el mundo? Jesús. ¿Por medio de quién fueron hechas todas las cosas? Por medio de Jesús. Dice, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. Dice, pero los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Déjeme voy al versículo. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros no nacemos de Dios por voluntad propia, sino por voluntad de Dios, porque Dios nos atrajo hacia Él a través de Jesús, y nosotros dijimos sí a Jesús. Nosotros dijimos sí, creímos en el Evangelio y pusimos nuestra confianza en Él, porque encontramos o nos fue revelado por el Espíritu Santo que necesitábamos ser salvados, porque nuestras justicias no eran suficientes para presentarnos justos ante Dios. Y venimos a Jesús y creímos en Él, y ahora creemos en su palabra y en su Evangelio. Dice, a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, Dios envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y crea una nueva especie, una nueva criatura en nosotros. Lo que dice 2 Corintios 5:17. Ahora, estos hijos de Dios no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino nacieron de Dios, porque Dios nos hizo nacer de nuevo. Y vamos a terminar aquí con el versículo 14. Y dice así, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Ahí de quién está hablando? De Jesús. Bueno, voy a leer el 16. De su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Esta expresión gracia sobre gracia no significa 2 veces, significa de manera continua, gracia sobre gracia. Y termino, dice, porque la ley 17 fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Jesucristo es la gracia, Jesucristo es la verdad. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es la gracia. Jesús vino, Él es la gracia, Él es la verdad. Voy a regresarme
al versículo 14. Dice, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. Habitando entre nosotros vimos su gloria, gloria como del único Hijo del Padre. Ok. Entendiendo lo que la Biblia nos dice aquí, la palabra, ¿por qué Jesús no nació en el principio de una mujer? ¿Por qué no nació, digamos que de Eva o de una descendiente de Eva? ¿Por qué tuvieron que esperar alrededor de 4000 años para que Jesús fuera manifestado en carne? Porque la palabra profética, la palabra de Dios, el logos, tenía que convertirse en rema al ser hablado y predicado para que se hiciera carne. Dios es digamos, Cristo es la palabra, pero la palabra tenía que ser expresada y hablada en este mundo, porque a este mundo vino para manifestarse en carne. Y entonces la palabra tuvo que haberse hablado y predicado a través de los profetas para que a su tiempo Cristo se manifestara. Por eso en la Escritura podemos ver más de 300 profecías acerca de Jesús y vemos a Cristo Jesús manifestado en todas las historias de la Biblia, en hombres como por ejemplo Moisés, que golpea la roca. Es Jesús la roca de la cual sale agua viva. Por ejemplo, José el soñador es una muestra, una historia en donde habla de Jesús. José fue echado en un pozo, eso lo sufrió Jesús. José fue rechazado por sus hermanos, eso lo sufrió Jesús. Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la palabra tenía que ser predicada, y hay más de 300 profecías que se han cumplido de una manera perfecta, extraordinaria, que estadísticamente era imposible que se cumplieran si Dios no hubiera diseñado que así se tenían que cumplir. Y para que estas profecías se cumplieran tenían que ser declaradas. Pero por otro lado, podemos ver que dice la Escritura que el verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y habitó entre nosotros. Y si hay una manifestación de lo glorioso que es Jesús, es por ejemplo cuando Dios habitaba con el pueblo de Israel. ¿Alguien me puede decir cómo es que Dios habitaba con el pueblo de Israel? ¿Alguien me puede decir cómo es que Dios habitaba con el pueblo de Israel? ¿Se les aparecía a la vuelta de la esquina? ¿Se les aparecía a escondidas? Al pueblo de Israel. ¿Cómo se les aparecía? ¿Cómo se manifestaba? ¿Cómo habitaba Dios con el pueblo de Israel? ¿Mande? Ajá. ¿Y el arca dónde estaba? Sí, pero ¿dónde estaba el arca? En general, ¿dónde estaba el arca? ¿En él? No, hombre, el arca del pacto. Aquí dicen que en el diluvio. No estamos hablando del arca de Moisés. Estamos hablando del arca de Moisés, no del arca de Noé. No estamos en el tiempo de los chistes todavía. El arca estaba en un tabernáculo. Ese tabernáculo era, digamos que móvil en la época de Moisés, hasta que el templo fue hecho por Salomón. Pero habitaba en un tabernáculo
que Dios le reveló a Moisés y era como tienda, una tienda que se levantaba, se movía y se volvía se levantaba, se quitaba, se movía, se volvía a levantar. Y había los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, y ahí se manifestaba Dios, ahí habitaba Dios. En el lugar santísimo, ahí habitaba Dios. Y Juan usa esta misma expresión cuando dice, y habitó entre nosotros, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando en el griego vemos esta expresión, está hablando de tienda, como de un tabernáculo, es decir, haciendo alusión al tabernáculo de Moisés, donde habitaba la presencia de Dios. Ahora Cristo sustituye o manifiesta en vida esa habitación a través de haber nacido, haber sido hecho carne. Así es que muchos tratan de tergiversar la Biblia a través de cuentos, de historias, de fábulas, de profecías falsas. Sin la Biblia no hay revelación del Espíritu Santo. Pero sin la revelación del Espíritu Santo no hay entendimiento teológico a través de entender las definiciones gramaticales de la Escritura. Es decir, no es suficiente con conocer el griego y el hebreo y sus correctas definiciones, entre comillas, porque hay quienes quieren utilizar al día de hoy. ¿Con qué conocimiento vas a entender el lenguaje si era un lenguaje de 2000 años para atrás? Hay quienes desacreditan, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. La Biblia que usamos en español es de Casiodoro de Reina, Casiodoro de Reina, y bueno, esa es Reina Valera, son dos personajes, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Es decir, Casiodoro de Reina primero la escribió y después fue revisada por Cipriano de Valera. Y después ha habido muchas revisiones a través de grupos, a través de mucho tiempo. ¿Esto cuándo sucedió? Pues hace 300, 400 años. En 1600, en 1500 y pico fue la de Casiodoro de Reina y en 1600 la de Cipriano de Valera. Y aunque vemos a estos dos personajes ahí, después han ayudado en la perfección y en la traducción de los antiguos escritos, que utilizan varios escritos como la Septuaginta y etcétera, etcétera, escritos en el griego y en el hebreo, para la traducción de la Biblia. Ahora, si la Biblia es por excelencia la obra literaria, y Dios ha causado que eso suceda así, sin embargo, no es la letra la que nos enseña, pero es la revelación del Espíritu Santo a través de la Biblia, de la letra de la Biblia, quien nos siembra, quien hace que Jesucristo nazca en nuestros corazones. No es el simple razonamiento. Y es muy interesante porque en la Biblia podemos ver el contexto. Si nos enfocamos en un solo verso, no nos dice nada, pero Dios en su sabiduría estructuró la escritura, la Biblia, de tal manera que podemos ver como aquí Juan, que expresa la manifestación del verbo de Dios que se hizo carne, de la palabra de Dios que se hizo carne, con la expresión de Moisés, cuando Moisés levanta el tabernáculo móvil y ahí habita la presencia de Dios. Entonces ahora habita la presencia de Dios por causa de Cristo. Pero esto no lo podemos entender si no nos lo revela el Espíritu Santo, y la importancia de entonces entender que Jesús es eterno. En Juan 1 lo vimos, Jesús es la palabra, Jesús es Dios, Jesús es creador, Jesús se hizo carne y habitó
habitó entre nosotros, sustituyendo lo que sucedió con Moisés, pero ahora manifestándose abiertamente, y no solo esto en su ministerio, sino que Él murió y resucitó para manifestar su gloria a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es que tenemos que insistir en creer y entender correctamente la persona divina de Jesús. Ahorita nos hemos enfocado en la persona divina de Jesús, pero es importante entender correctamente la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. Su obra terminada, completa y perfecta. No solo conocer la naturaleza de bondad, de benignidad, de amor, como Jesús es, pero necesitamos conocer y creer correctamente la obra de Cristo, que fue terminada, completa y perfecta, para que entonces podamos aspirar a vivir en lo mejor de Dios, teniendo como dice la Escritura, es como un ancla la esperanza que tenemos de salvación, porque hemos hallado o hemos sido hechos nuevas criaturas y ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Bien, vamos a seguir insistiendo un poquito más de esto, porque como les decía al principio, ¿de qué me sirve conocer la autoridad que tengo como creyente? ¿De qué me sirve entender que Dios no quiere que lo limitemos, sino que extendamos nuestras estacas, nuestra tienda para vivir en lo mejor de Dios? ¿De qué me sirve entender o indagar acerca de que Dios me quiere sano? ¿De qué me sirve que Dios me quiere próspero? ¿De qué me sirve entender que de la benignidad y la bondad de Dios, de la abundancia de gracia y de su justicia, de que yo me puedo apropiar de toda bendición que ya me fue concedida en Cristo a través de la fe? ¿De qué me sirve el perdón de nuestros pecados y la salvación de mi alma, la vida eterna, si no entiendo correctamente quién es Jesús? Así es que el Evangelio, todas estas cosas tienen que ver con las buenas nuevas, con el Evangelio, pero el Evangelio se centra en entender correctamente que Jesús es Dios, en entender correctamente a la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, y te pedimos que tú causes por tu Espíritu Santo que nuestros ojos sean alumbrados y que tu sabiduría nos enseñe lo que necesitamos saber, porque no solo queremos entender y creer correctamente, pero permanecer en la divinidad de Jesús, en conocer a la persona divina de Jesús, que no solo tiene una naturaleza divina, sino que Jesús mismo es Dios, y entender y creer correctamente la obra de Cristo, la obra terminada, completa y perfecta en el Calvario, que Él murió y resucitó para nuestra justificación, y con Cristo nos fueron dadas todas las cosas. Esperando que tú vengas pronto por nosotros, Señor Jesús, declaramos en Cristo somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de la gracia de Cristo y recibiendo el regalo gratuito de la justicia de Cristo, sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida a través de conocer a la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. Declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.